ni siquiera existían los Israel. Se le manifiesta a Abraham, es Jehová. En el Edén hablaba Adán cara a cara, o sea, con Jehová. En el Edén se manifestaba Jehová. Entonces, ¿cómo es que Jehová no es Dios, o que Jehová es un ser siniestro, macabro, que se infiltró en la Biblia para poder confundir al pueblo de Israel? Hasta el día de hoy, desconocer la Escritura nos lleva a conjeturas y a errores en la Biblia. Desconocer la Escritura nos lleva a errores. Por eso es importante que toda persona que va a predicar tenga llamado, porque la persona que tiene llamado primero se va a preparar, primero va a estudiar. No va a ser una persona que se va a lanzar al azar. Entre otras cosas, toda persona que Dios llama, lo primero que sale a luz es que no quiere hacer el llamado. Usted ve en la Biblia que todo aquel que Dios llamó, el rasgo característico de todo era: no, yo no voy, yo no soy capaz, no sé qué hacer, soy sordo, soy mudo, soy tartamudo, tengo miedo, soy pobre, soy pequeño, no sé hablar, no tengo letra. O sea, todo el que venía a Dios y se le manifestaba para que fuera su mensajero, lo primero que sacaba era una excusa de que no lo podía hacer. No estoy diciendo que la gente que se crea capaz y tenga habilidades humanas de oratoria no lo pueda hacer, sí, pero para poder predicar la palabra se necesita ser llamado. Mínimo se requiere que sea llamado, y el que es llamado se prepara, el que es llamado se capacita, el que es llamado se mete a estudiar para poder enseñar la palabra desde la verdad, no de la idea que él tenga o de un concepto preconcebido que él maneje. Por eso es que el mundo entero está apestado de muchos predicadores que no saben ni lo que están diciendo. Muchos predicadores que cogen un texto o van a internet, se agarran una frase popular o famosa, o mira quién tiene más view y like, y se toman las predicadores de las prédicas de los predicadores famosos y enseñan desde ahí, pero no se dedican a estudiar, no se dedican a comprometerse con la Escritura y menos orar. Imagínate un predicador que no ore, un predicador que no ayune, un predicador que no lea la Biblia, un predicador que no tenga comunión con Dios, que va a enseñar su propia mente, sus propios conceptos, sus propios argumentos que ni siquiera están claros. Entonces, ¿quién es Jehová? Es la enseñanza que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Quién es Jehová? Bendito sea el nombre de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 16. Colosenses capítulo 2, verso 16. Para los que se están conectando ahora en la radio, o los que están conectándose a través del canal de YouTube o Facebook, estamos en el tema ¿quién es Jehová? Note que el asunto de que yo esté predicando ahora en las redes sociales, aparte que era una demanda del cielo, de que Dios me instaba a que compartiera el conocimiento del reino de Dios con las personas que se sintonizan en las redes sociales, fue una carga o una demanda que los intercesores de este ministerio tenían, porque los intercesores oraban por mí para que estuviera en las redes sociales. Usted, el que me conoce, sabe que era una batalla, porque yo no quería predicar en las redes sociales, quería estar en el templo con los ministros, con los pastores y los obreros aquí, formando mi ministro, formando los obreros de Dios, trayendo un renuevo de revelación a los siervos. Pero la demanda de predicar llegó y me puse en eso, y en la medida que se iba orando, yo iba trayendo cámaras, y le poníamos como señal: Señor, si quieres que prediquemos, provee cámaras. Proveía las cámaras.
los equipos, los programas, los computadores, proveía de todo para que transmitiéramos. Por lo tanto, toda persona que quiere predicar y tiene otra intención o otro interés, no se va a comprometer con el reino de Dios. No va a tener celo por la palabra. ¿Por qué? Porque su intención no es enseñar el reino de Dios. Su intención es tener view, es tener like, es tener seguidores. Y le damos gracias a Dios porque por la gracia de Dios y por la oración de sus intercesores estamos hoy transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube, bueno, y ya en la radio, porque en la radio la gente ya estaba acostumbrada a escucharnos. La enseñanza de hoy, por lo en título, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Bendito sea el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 16. Algo que tenemos que considerar antes de leer la cita bíblica. Ahí en audiovisuales les pedimos que sean muy oportunos a la hora de colocar los textos. Es que todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, era una sombra. Note eso, era una figura de lo que habría de venir. Todo el Antiguo Testamento, los símbolos, los cultos, los sacrificios, las festividades, el Urim Tumim, las túnicas sacerdotales, todo, las leyes sanitarias, las leyes morales, el rito sacerdotal, todo eso era sombra de lo que habría de venir. Si nosotros tenemos eso entre ceja y ceja y lo tenemos presente, nos vamos a descollar, no nos vamos a confundir. ¿Por qué? Porque se estaba estableciendo lo primero para poder establecer a Cristo. Cuando Cristo llega, todo lo que era figura, todo lo que era sombra, todo lo que era rito, todo lo que eran símbolos o señales, toma un segundo plano. ¿Por qué? Porque Cristo era el cumplimiento de todo. Por eso cuando Cristo estaba discutiendo con los fariseos en una ocasión, le dijo: todo lo que ustedes han leído en la Escritura está hablando es de mí, O sea, todo lo que estaba desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Malaquías, está hablando de mí. Tanto que dijo, porque Moisés de mí era el que escribía. O sea, Moisés escribía, era de mí, refiriendo que Cristo era a lo que ellos apuntaban para el futuro. Y Colosenses va a darnos más claridad al respecto. Nos va a dar más claridad al respecto. Colosenses capítulo 2, verso 16. ¿Cuánto lo tienen? Por tanto, nadie os juzgue en cuestión de comidas o bebidas. No que festividades, que no comas esto, que no tomes esto, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. No que debes guardar el sábado, debes guardar el sabbat. Nadie os juzgue en ese cuento. ¿Por qué? Todo lo cual era sombra de qué, pero el cuerpo es de quién. Por lo tanto, nadie los prive de vuestro premio, afectando, aparentando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado en su propia mente carnal. Cualquier persona que lee sabe que el apóstol Pablo, cuando se refiere a gente carnal, es la gente que quiere vivir todavía de las festividades y los ritos y guardar los días. En ese aspecto habla de los carnales, hinchado de su propia mente carnal, Usted está conmigo aquí. Entonces dice, todo era sombra de lo que habría de venir. Y lo que habría de venir era el Señor Jesucristo. Ahora, para entrar en el tema, ¿qué significa la palabra Jehová? Bueno, la palabra Jehová
fue traducida a Señor, pero su declaración próxima es: yo soy el que soy, yo soy el que soy. Entendiendo eso, entonces, que la palabra Jehová es el Señor y yo soy el que soy, son las dos fuentes o los dos puntos que debemos tomar de referencia para poder revelar quién es Él. ¿Quién es Él? Porque tanto el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento terminó siendo una figura y una sombra del Nuevo. ¿Por qué? Porque usted nunca ve en la Biblia. Yo sé que hoy día mucha gente saca las adoraciones de Jehová, Shaddai, Elohim, el Shaddai. Tanto que un predicador de República Dominicana dijo que era Dios manifestándose en diferentes formas, porque cuando se manifestaba en Disi, mi bandera, en Rafa, mi sanador, en Jireh, mi proveedor, era Dios manifestándose en diferentes formas. Todo eso era sombra. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento no se menciona más la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque era una sombra. Era una figura, independientemente que los adoradores usen el nombre o el título de Jehová para poder adorar, que entre otras cosas nos mandan a adorar es a Jesús. O sea que el nombre que debería estar en nuestras bocas adorándolo es el nombre que es sobre todo nombre. Y aunque Jehová signifique Señor y muchos entiendan que Jehová es el Señor, nosotros tenemos que adorar es a Jesucristo. A Jesucristo. ¿Usted está conmigo aquí? Bendito sea el nombre de Dios. Veamos algunas citas bíblicas que afirman que Jesucristo es Jehová. Algunas citas bíblicas que afirman que Jesucristo es Jehová. Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Para los que se están conectando apenas en la red social o en YouTube o en la emisora, estamos enseñando, estamos en la clase ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Bendito sea el nombre de Dios. Tratando de aclarar la incógnita de que mucha gente no sabe quién es Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Isaías, capítulo ¿qué? Capítulo ¿qué? Bendito sea el nombre de Dios. Isaías capítulo 45, verso 11. Isaías capítulo 45, aleluya. Verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Por mí mismo hice juramento y mi boca salió, y de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, porque ante mí que se doblará toda que y toda lengua jurará delante de Dios. Mira esta declaración del mismo Jehová, que delante de él se doblará que toda rodilla y que y toda lengua que confesará a Dios. Romanos capítulo 14, verso 10. Romanos capítulo 14, verso 10. ¿Alguno está aprendiendo algo en esta noche? Romanos capítulo 14, verso 10. Bendito sea el nombre de Jesús.
Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de quién, ante el tribunal de quién, y lo afirma de esta forma, porque escrito está, vivo yo, dice quién. Por lo tanto, la palabra Jehová se traduce a qué, a Señor. Por lo tanto, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará delante de Dios. Una pregunta, ¿es la misma cita que Jehová afirmó? ¿Es la misma cita que Jehová habló? Porque dice que delante de él no hay otro Dios y lo juró, delante de mí se doblará. Ahora el apóstol Pablo, bajo la inspiración y revelación del Espíritu Santo, está afirmando o confirmando que Jehová, el que dijo eso en el Antiguo Testamento, es el mismo Señor Jesucristo. Pero si falta más, vamos, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, aleluya, Filipenses capítulo 2, verso 10, Filipenses capítulo 2, versículo 10. ¿Cuántos lo tienen? Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es que, para gloria de quién. O sea, hay gloria en Dios cuando se confiesa y se declara que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, la misma palabra para Señor es la misma palabra para qué, para Jehová o para el yo soy. Usted en Isaías, si usted se sienta a leer Isaías, a estudiar Isaías, se va a dar cuenta que muchas de las declaraciones dadas por el mismo Jehová, o sea, muchas de las declaraciones anunciadas o profetizadas por el mismo Jehová afirmaban que era Jesús cuando lo leemos en el Nuevo Testamento. La otra cita bíblica que vamos a leer, antes de eso debemos comprender dos cosas: que las teofanías y las cristofanías estaban apuntando solo a una sola persona. Le explico. Las teofanías son las manifestaciones del Teo en la tierra. La palabra Teo significa Dios. Por eso cuando alguien dice que es ateo, significa que es a Dios, anti Dios o negando a Dios. Entonces la palabra teofanía significa las manifestaciones del Teo en la tierra, y cristofanía significa las figuras y manifestaciones de Cristo en la tierra. Lo que tuvieron en la clase de las figuras de Cristo tienen claridad acerca de este tema. Posiblemente por lo que estamos en las redes sociales nos toca otra vez hablar sobre las figuras de Cristo. Ahora, una figura es una cosa y una teofanía es otra, o una cristofanía. Entonces, teofanía son las manifestaciones del Teo en la tierra, y las cristofanías son las manifestaciones o las figuras de Cristo en la tierra. Cuando Moisés le dio a Israel el maná del cielo, ¿qué le dio? ¿Qué le dio? Una cristofanía. ¿Por qué? Porque Cristo es el pan que descendió del cielo. ¿Está conmigo aquí? Como Cristo es el pan que descendió del cielo, es una figura. No que el pan era Cristo, sino que es una figura. Por eso con el Teo se llaman teofanías. Con Cristo se usan figuras, cristofanías, figuras del Cristo manifestado. La Biblia dice que había una roca que se desprendía agua o brotaba agua, y la gente tomaba y se saciaba de ahí. Cuando Jesucristo va a la mujer samaritana, le dice que él era el que proveía el agua de vida. Usted está conmigo aquí. Y el apóstol Pablo reveló que esa roca de donde Israel tomaba agua era ¿quién?
el Señor Jesucristo. ¿Está conmigo aquí? Entonces hay figuras en las cristofanías y también manifestaciones visibles del mismo Cristo en la tierra. Entonces, entendiendo eso, vamos a aclarar un punto, porque como la gente no entiende la diferencia entre teofanías y cristofanías, creen que cuando es una teofanía es Dios el Padre el que se manifestó, o que es el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo que se manifestó. Por no entender las dos formas de las teofanías y las cristofanías. Ahora, aunque sea una teofanía, nunca fue Dios Padre. Nadie tuvo contacto con Dios Padre. Siempre fue Jehová que se les manifestó a los antiguos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuándo están conmigo aquí? Ahora, Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, verso 18. Para los que nos están viendo por la internet o YouTube, estamos en la clase de discipulado avanzado. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Llevamos una serie de 45 temas, pero Dios nos dio la orden que compartiéramos la enseñanza a través de las redes sociales. Sin embargo, pretendemos que posiblemente pudiéramos también dar las clases a través de las redes sociales, por lo que ya lo veníamos haciendo en la radio, a través de nuestra emisora. Pero resulta que tenemos que tener esto presente. Juan capítulo 1, verso 18. ¿Cuántos lo tienen? Juan capítulo 1, a su nombre, verso 18. A Dios nadie le ha visto jamás. Una pregunta. Si Dios se les estaba manifestando a los hebreos, a Adán, que hablaba con Adán, al caer de la tarde, cuando se le manifestó a Abraham, cuando se le manifestó a todo este pueblo de Israel y a los patriarcas, ¿por qué dice Juan, el apóstol Juan, que a Dios nadie lo había visto? Porque se entiende que a Dios nadie lo había visto. Al único que habían visto era ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo, en la imagen de ¿quién? De Jehová. Vea lo que dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Y hace punto y coma: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le dio a conocer? El unigénito. ¿Quién lo dio a conocer? ¿Quién lo dio a conocer? Jesucristo dio a conocer al Padre. Ahora, no lo dio a conocer en el Antiguo Testamento. El apóstol Juan está hablando que se lo dio a conocer a ellos, pero dice que el Hijo está donde, en el seno del Padre actualmente. ¿Por qué? Porque usted recuerda que los evangelios se escribieron después que Cristo partió. Cuando Cristo ya partió, se escribieron los evangelios. Entonces, todo texto que habla de que Jesucristo no estaba en tierra, o que habla de que Jesucristo está con Dios, es porque se escribieron después de que Cristo fue ascendido. ¿Cuándo están conmigo aquí? Pero el apóstol Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Ahora sabemos todo que Jesucristo es Dios. Todo escritor de la Biblia, toda persona que lee la Biblia entiende que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, no se está refiriendo a Jesús, porque el mismo texto está diciendo que Jesucristo dio a conocer al Padre. Pero nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Está conmigo aquí? Juan capítulo 5, verso 37. Juan capítulo 5, versículo 37. Bendito sea el nombre del Señor. También el Padre que me envió ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz. Una pregunta: ¿el Padre le habló a la gente en el Antiguo Testamento?
porque nunca habéis oído su voz. Cuando Cristo le está hablando a los fariseos, que fue la confrontación que se dio en este entonces, dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros que no le creéis. Vosotros no le creéis. Primera epístola de Juan, capítulo 4. Primera epístola de Juan, capítulo 4. Estoy un poco atrasado con la Biblia porque como está nueva, tiene las hojas pegadas. Primera epístola de Juan. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 11. ¿Cuántos lo tienen? Primera de Juan, capítulo 4, verso 11. Amados, Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, porque nadie ha visto jamás a Dios. Nuevamente el apóstol Juan afirmando rotundamente que a Dios nadie lo ha visto jamás, jamás. Ahora, ¿acaso Juan no sabía que Jesucristo es Dios? Lógicamente, pero él está hablando ¿de quién? Del Dios Padre. Y con esto establece que son dos personas que totalmente distintas, porque la gente que dice que Jesucristo mismo es el Dios Padre y es el Dios Hijo y es el Espíritu Santo, no habría necesidad de hacer la separación si fueran la misma persona. ¿Están entendiendo conmigo? Si el Dios Padre fuera el mismo Dios Hijo, fuera el mismo Dios Espíritu, no tendría Cristo que usar esta frase: no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador. Cuando vaya el Padre y le ruegue, mire el juego de palabras, y declarando que el Padre había que rogarle para que enviara a quién, a su Espíritu. Si Jesucristo fuera el Espíritu, no tendría necesidad de rogarle al Padre que mandara el Espíritu, porque mientras Cristo estaba en la tierra era suficiente, pero cuando él se iba a dejar su pueblo desprovisto. Entonces, ¿qué dijo? Cuando vaya, le ruego al Padre para que envíe el Espíritu, porque el Espíritu se encontraba con el Padre en la eternidad, mientras que Cristo estaba aquí y estaba sobre Cristo también, pero para ser distribuido sobre todos sus discípulos tenía que rogarle al Padre que el Espíritu Santo descendiera. Y sale en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Usted está conmigo aquí. Entonces los apóstoles entendían y sabían la diferencia, pero la gente, por eso dije que el peligro más grande que la gente tiene en este tiempo es que cree que el evangelio es un fragmento de un reel o es un pequeño fragmento de un short o un TikTok de 30 segundos. El evangelio debe uno sentarse para poderlo comprender, para que después no salga predicando herejías, falsedades. A Dios nadie lo ha visto nunca. ¿Cómo están conmigo aquí? Y para poder cerrar con la clase hoy, quiero ir a unas citas bíblicas finales. La primera la vamos a encontrar en Isaías capítulo, bendito sea el nombre de Dios, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 43, verso 1. Isaías capítulo 43, verso 1. Isaías capítulo 43, verso 1. Nota esto. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, cuando nosotros leemos esto,
cuando estaba ahí en el ayuno leyendo esta cita bíblica, cada vez que leía el texto me venía cómo el Señor Jesucristo actuó tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice: no temas porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Y mira esto: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Está hablando del momento en el que Israel pasó por el agua y él lo libró por medio del camino. El camino que se hizo en medio de las aguas era el mismo Señor Jesús para llevarlo a la tierra prometida. Debe entender esto, que para que Cristo nos pueda sacar del mundo que tipifica Egipto, Él debe abrir el mar. Recuerde que el mar significan dificultades, adversidades, problemas y conflictos. Entonces, cuando Dios nos saca del mundo, usa a su siervo o a su líder, a su pastor, a su mentor, al que tenga como persona de autoridad, para que con la vara abra el camino y le revele el camino a su pueblo. Cuando Moisés levanta la vara y señala el mar, se abre el mar en la mitad. El mar representa las adversidades y los conflictos y contrariedades y la oposición que el pueblo de Dios va a tener en pos de la salida de Egipto. Todo pueblo que es libre del mundo, libre del pecado, libre del diablo, se va a encontrar con un mar de oposiciones. Pero si oramos y usamos el poder y la vara de Dios, podemos abrir el mar por la mitad. ¿Y qué era lo que se manifestó en medio del mar? El camino. Ese camino es una cristofanía, porque es una figura de ¿quién? De Cristo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando ellos caminaron, note que ese camino estaba ahí. Usted lee la Biblia en el Salmo que dice: senda Dios hará donde piensas que no hay. ¿Ustedes cuando se acuerdan de eso? Entonces, cuando se abrió el mar, el camino que estaba preparado para sacar al pueblo de Egipto era el Señor Jesús en una figura. Israel caminó por el camino del reino de Dios para poder pasar al lugar donde serían libres de la opresión de Egipto. ¿Está conmigo aquí? Y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Nota que cuando Pedro se iba a hundir, ¿quién estaba con él para que no se hundiera? El Señor Jesús. Nota que esta palabra está dando una revelación de lo que Cristo también iba a hacer cuando Pedro se iba a hundir. ¿Está conmigo aquí? Y cuando pases por el fuego, no te quemará, ni llama arderá en ti, porque yo soy Jehová. Ven acá. Cuando en el horno de fundición de Nabucodonosor meten a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿quién se manifestó ahí? El Señor Jesucristo. Y dice que ni llama los tocó. Está conmigo aquí. Note que ni llama ni fuego ardió en ellos, ni siquiera el pelo se le quemó. Nosotros cuando entramos en fuego, lo primero que se quema es el pelo. Y ellos no le tocaron ni una hebra, porque había una promesa de Jehová que ni las llamas los iba a tocar. Está conmigo aquí. Era el mismo Cristo manifestándose en el Antiguo Testamento. Ni llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, Dios tuyo. Aquí va: el Santo de Israel, tu Salvador. A su nombre. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Siguiente cita que vamos a usar de referencia es Isaías 44, verso 6. Isaías 44, verso 6. Y esto también trae la revelación de lo que el título que le colocó Poncio Pilato en la cruz del Señor Jesús. Isaías 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel. Una pregunta: ¿hay dos reyes para los judíos? ¿Hay dos reyes para Israel? El Rey de Israel es uno. Por lo tanto, este Rey que afirma que es Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Así dice Jehová, Rey de Israel y el Redentor, el Salvador tuyo, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el que, y fuera de mí no hay quien. ¿Quién es el que afirma ser el primero y el último? ¿Quién es el que afirma? El Señor Jesucristo.
¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la confusión? En donde que la gente no entendió que el que se les manifestó a los judíos era quien, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Estamos en la enseñanza, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Apocalipsis capítulo 1. Verso 8. Yo soy el alfa y el omega, ¿qué? El primero y el último. ¿Qué acabó de decir Jehová? Que era el primero y el que. Dice quién. El Señor. El que es y el que era y el que ha de venir. El Dios que todopoderoso. Y para cerrar vamos a Génesis capítulo 1. Génesis, perdón, capítulo 16, verso 1. Génesis, capítulo 16, 17, verso 1. Génesis 17, verso 1. Para cerrar, nota que Jesucristo estaba diciendo que era el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Dice el Dios todopoderoso. Y recuerde que la palabra todopoderoso es la misma para qué. Omnipotente. Omnipotente. Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 90 años, 99 años, cuando se le apareció. ¿Quién se le apareció? Y le dijo, yo soy el Dios que anda delante de mí perfecto. O sea que el mismo Señor Jesucristo, en la imagen de Jehová Dios, se le manifestó a Abraham. Ahora, para concluir, note que toda la fuerza que ha empleado Israel o el pueblo de Dios, porque son el pueblo de Dios, para irse en contra de Cristo, es porque desconocieron que fue el mismo Cristo que se les manifestó desde el Antiguo Testamento. El Dios que tanto tiempo esperaron, vino a ellos y lo rechazaron. El Dios que tanto tiempo anhelaron ver, vino a ellos y no lo entendieron. Ahora, el Dios que tanta guerra le hacen en Jesús, era el Dios que tanto ellos adoraron. Adoraron a Jesús en la imagen del ángel, y ahora que le viene en carne, que le viene el verbo hecho carne, lo rechazaron, porque no entendieron. Por eso siempre le digo a los líderes y a los pastores, a los equipos pastorales de este ministerio, el peligro de albergar una religión en nuestros corazones. Eso es lo más destructivo que puede hacer. Porque en el momento que Dios te quiera revelar, te quiera hablar, te quiera mostrar cómo Él es, no lo vas a aceptar, porque la religión te ciega. La religión te embota, la religión te nubla la mente y no te deja ver, no te deja disfrutar de las gloriosas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. A su nombre. Jesucristo es Jehová. Mucha gente sabe, mucha gente entiende, porque para esto solamente se requiere poder leer con humildad, el leer con detenimiento y comprensión lectora. Uno lee y se da, oye, pero si este es Jesús, Jehová es Jesús, pero la religión, como tiene una agenda de desacreditar a Cristo y de llevar a Cristo como que no es nadie, no puede ver estas cosas, porque la Biblia dice que Dios les ciega los ojos para que no vean la verdad, porque si rechazan a Jesús, no quieren al Padre. ¿Usted está conmigo aquí? Concluimos. Jesucristo es Jehová. Las teofanías eran las manifestaciones del Teo a los siervos o en la tierra. Y las cristofanías, que le dije algunas, como la roca, como el maná, como el vino, algunas teofanías,
como el arca. Jesucristo es el arca de Noé. Son cristofanías, o sea, una figura de Cristo. Jesucristo es el arca, Jesucristo el maná, Jesucristo es la roca inconmovible y la roca que ellos se saciaban de sed. Jesucristo es el camino. Jesucristo se les manifestó en cristofanías. Ahora Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Porque Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios Padre nadie lo ha visto jamás. Ni el dedo ni los pies. Lo que lo han visto en visiones, como el anciano de Días, en ocasiones que ven al Señor con su padre, a su padre sentado en el trono y el Señor al lado, están viendo visiones, pero a que se le manifestó y habló con ellos, jamás. A su nombre, viendo visiones, viendo apariencias, viendo revelaciones, viendo tipos, pero a Dios no se le ha manifestado a nadie jamás. El unigénito Hijo que está ahora en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Vamos a orar para que la palabra haya cabida, esta clase haya cabida en nuestros corazones. Y también invitamos a la gente que nos ve a través de las redes sociales de Facebook y YouTube que se conecten este domingo en el servicio de doctrina a las 10 en punto de la mañana para poder compartir la palabra de Dios. Estamos en una clase, en una serie de conocimiento de la Escritura, porque hoy la gente no quiere estudiar y nosotros tenemos una responsabilidad, es estudiar la Biblia para no ser que engañados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por la palabra. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por permitirnos ver más allá, Padre mío, de los textos, porque tu palabra declara que tú le revelas las cosas a los niños y a los humildes. Queremos ser humildes y queremos ser niños, Dios mío, para que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Y permite que esto, Padre, sea de bendición para miles de personas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios mío, le damos gracias y el pueblo dice bendiciones.